Bienvenidos a una nueva edición de Ciudad y Comunas por la señal de Arinfo TV, en esta construcción que siempre decimos de una agenda alternativa de la ciudad de Buenos Aires, aquella que tiene temas importantes para los porteños, aunque no estén en los medios masivos de comunicación, pero no dejan de ser importantes para nuestra vida cotidiana. En otras ediciones hemos hecho hincapié en el tema de las ciudades del futuro, cómo se van conformando, cómo son las principales características, pero hoy vamos a abordar cómo van a ser las casas del futuro, los hábitats de las familias actuales que se van transformando y se van generando nuevas alternativas en la forma de cómo están conformados los grupos, qué necesidades tienen, y esto también debe ser reflejado en las nuevas viviendas y es un desafío para la arquitectura moderna. Hoy tenemos un invitado especial, de lujo realmente, que es el arquitecto Daniel Silverfaden, que ha sido presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, que tiene un estudio muy reconocido en el ámbito de la ciudad y del país, y que está trabajando desde hace mucho tiempo en esto de las nuevas formas de habitar, y ha realizado hace muy poquito un concurso que se llama Una Casa Hábitat Contemporáneo, del cual también hoy vamos a hablar aquí. Así que vamos a una breve pausa y enseguida comenzamos a hablar de la casa del futuro. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Volvemos en Ciudad y Comunas con la presencia, como decíamos al comienzo, del arquitecto Daniel Silverfaden, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos empezar a adentrarnos en este tema de la casa, digamos, del futuro, ¿no? La vivienda, el hábitat. Decíamos también que es uno de los desafíos que tiene la arquitectura moderna, de pensar alternativas para los cambios que se producen en todo nivel, ¿no? En la sociedad. Así es. ¿Cómo es este juego? Bueno, es un juego complejo, digamos, porque como vos bien decís, la sociedad sufre permanentemente mutaciones, cambios, sobre todo de orden cultural, que ha llevado a situaciones como, por ejemplo, el cambio de hábitat de la mujer. O sea, antes la casa era sinónimo de mujer. Hoy la mujer está trabajando, por lo tanto ese hogar empieza a ser diferente, porque pierde esta condición de zonas femeninas, ¿no? La cocina. Esto es un cambio brutal. El otro tiene que ver con los modelos de agrupamiento, para ya no hablar de modelos familiares, sino de qué manera se agrupa la gente, llámese el clásico familia tipo, padre, madre, hijo e hija idealmente, hasta quizás más de 27 modelos hoy reconocidos como modelos o formas de agrupamiento. Y la otra es un cambio tecnológico, cultural, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Cuánta gente hoy trabaja desde su casa, gracias a las comunicaciones. Bueno, estos cambios han impactado en los últimos, diría, 30 años, que por supuesto en el tema de la vivienda, el hogar,
siempre los cambios son muy lentos porque hay una cosa casi atávica, ¿no?, con respecto al hogar y el sentido del hogar y lo que uno entiende como hogar. Bueno, el pasado es hoy presente y posiblemente sea una tendencia hacia el futuro de cambios muy importantes y que de hecho en los ámbitos académicos es tema de discusión, es tema de investigación y bueno, yo creo que está en plena ebullición. Y hay unos, digamos, tiene que ver, como decía recién usted, la composición de la familia por un lado, pero también la vida cotidiana, ¿no? El tema del trabajo, el home working, el esparcimiento, la tecnología, son distintos factores que hay que pensarlo y darle una funcionalidad distinta, ¿no? Claro, a ver, lo primero que empieza a suceder, yo soy decano de arquitectura en la Universidad de Palermo, y esto es un tema que nosotros discutimos con los alumnos permanentemente. Y el primer ejemplo, el primer día de clase es, contanos cómo es tu dormitorio. Entonces, ellos cuentan su dormitorio. Bueno, tiene la cama, tiene un escritorio, tiene una cantidad de cosas increíbles. ¿Qué tamaño tiene? No se acuerdan. Bueno, van, lo miden en otra clase, bueno, tiene 3x3 por 260, promedio. Y bueno, ¿sabes de dónde surge ese 3x3 por 260? De la Carta de Atenas. Cuando en los años posteriores a la Guerra Mundial, con Europa destruido, se tenía que hacer un plan internacional de viviendas masivas, porque había que dar cobijo a cantidad de ciudades destruidas. Entonces se establece una serie de pautas mínimas, digamos, resuelto por 40 arquitectos, que se convierte de algún modo en un modelo de código a nivel mundial. Entonces se da por creencia que debe ser ese, pero en realidad fue en un estado de emergencia y se contemplaba el modelo familiar más bien estático, donde las cosas tenían un nombre. Los edificios se llamaban garage, mercado, o el dormitorio se llamaba dormitorio, porque la acción era dormir. En la cocina, cocinar, en el comedor, comer, etc. La realidad, cuando estos estudiantes te cuentan todo lo que hacen en ese dormitorio, desde juntarse con amigos, dormir con su pareja, estudiar, trabajar o comer, dormir, todo. Comer. Bueno, los que tienen hijos adolescentes sabemos de qué se trata. En realidad, la segunda pregunta es, ¿te alcanza ese lugar y cómo lo llamarías? Claro, inmediatamente dicen, no me alcanza, estamos apretados en la historia, o sea que, claro, pero también es cierto que vos tampoco podés encadenar cada cosa que vos tenés porque tendrías una casa de 550 metros cuadrados. Por lo tanto, aparece esta situación que sí tiene que ver con la discusión que hoy tiene la arquitectura, que pasa por la flexibilidad, la adaptabilidad y la dejerarquización de los lugares. Ya no podemos llamarlo dormitorio, queda claro que es un error. Y queda claro que esa casa de día es una casa y de noche es otra casa. Y que de día puede tener ámbitos más sociales y más abiertos, y de noche hay un tema de privacidad y tenés que obturar. Y que lo que tenés que hacer para que esa casa tenga un metraje que vos puedas acceder es que tenés que empezar a sintetizar muchas de estas cosas. Ya no puedes encadenar, porque si uno recuerda, no sé, por lo menos yo lo recuerdo, yo soy nacido en mediados de los 50, donde había zonas de la casa que solamente se tocaban alguna vez en el año y que se mantenían limpias pero intocables, porque nadie las necesitaba, hasta que venía Navidad, no sé, que toda la casa se ponía en funcionamiento. En realidad eso hoy no existe. Hoy cada rincón tiene un valor enorme, porque si no se hace inalcanzable. De hecho, se hace inalcanzable. Y este es otro tema. La pregunta en la facultad o en cualquier ámbito académico es, ¿qué hacemos los arquitectos para que la gente no pueda acceder a la casa que hacemos los arquitectos? O sea, ¿cuál es la cosa que hay que corregir en todo esto? Uno de los temas tiene que ver con esto, o sea, el tamaño de las casas. Y es un tema muy polémico y en un estado muy actual de discusión. Porque si vos ves los gráficos de cómo fue cambiando la vivienda mínima en Buenos Aires, por lo menos, de acuerdo a las normativas y los códigos, aquel monoambiente, por llamarlo de alguna forma, del año 44, hoy la vivienda llamada monoambiente, dormitorio, living, estar, comedor, más la suma de baño, balcón obligatorio y espacio de cocina, es el doble. Pero cada vez más población se ve impedida de acceder a su primera vivienda. Claro. Entonces, esos son temas que, más allá de las normativas, uno debería pensar de qué manera
esa primera habitación, ese primer paso que un joven puede dar, o un padre puede ayudar, debería ser otra cosa que un departamento grande, ¿no? Esto tiene que ver un poco también con el tema de los sistemas constructivos, o sea, hay que tender hacia algo más eficiente, más minimalista, de alguna manera de dar una respuesta para que no sea tan oneroso, habiendo tanto déficit habitacional, ¿no? Bueno, ese es un tema que seguramente después vamos a abordar. Mi visión personal de esto es que sí, que hay un problema. Y el problema es que tanto, o sea, Argentina es un país, la región, pero Argentina en particular es un país que tiene un déficit estructural de viviendas que impide que, no sé, 3,5 millones de viviendas, que se habla más o menos del déficit, entre casas que no existen a casas deterioradas, o sea, es la suma de todo eso. Estás hablando de 3,5 millones de familias o de formas de agrupamiento que no tienen acceso a una vivienda propia. Y en algunos casos, ni siquiera para poder alquilar una vivienda. Es un tema que vos sabés, es un tema dramático. ¿Cómo responde el Estado? O sea, ambas constituciones, la Nación Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, repiten un párrafo, y es que el Estado debe garantizar o garantiza el acceso a una vivienda digna. Ambas constituciones. Sin embargo, no solamente hay un impedimento claro para poder acceder, sino que tampoco existen las viviendas. Y cuando se habla de planes y cada gobierno empieza a anunciar que este año vamos a hacer tantas casas, finalmente no se cumple. ¿Por qué? Porque el sistema constructivo en la Argentina, que ha tenido tantos quiebres a lo largo de su historia, quiebres económicos, quiero decirte, ha impedido que se logre sistematizar o se logre estandarizar sistemas industriales para la vivienda, que en muchos lugares del mundo, sobre todo los países desarrollados, donde la continuidad económica y la falta, digamos, de oscilación ha permitido que la industria se vaya perfeccionando. El buen ejemplo es la industria automotriz. La industria automotriz, sin duda, ha pasado 100 años, ha logrado perfeccionar, tienen varias instancias de prueba, generan modelos y cambios cada 5 años, e incluso el modelo anual cambia y se va mejorando. A veces maquillaje, a veces realmente. Pero la prueba es que el peor auto del 2016 es mejor que el mejor auto de hace 10 años. Claro. O sea, ahí lo estamos comparando desde la parte de los procesos, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, es otra cosa, claro. Sí, claro, obviamente, pero contemplan muchas cuestiones el vehículo que tienen que ver con el hábitat de las personas. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de confort, estamos hablando de diseño, digamos, y fíjate vos que aparece una familia de autos pequeños, que son quizá los más vendidos, sí, donde el índice de confort es muy alto. O sea, cualquiera de estos autos va a 150 km por hora, no le entra frío, no le entra calor, podés acondicionar el auto, tiene desempaña los vidrios, tiene airbags, tiene cinturón de seguridad. O sea, hay una cantidad, digamos, de cuestiones técnicas y de confort que se han ido agregando a lo largo del tiempo. Y lo que antes era un lujo, hoy es un estándar. En 30 años de Fonavis, Procrear, o sea, planes importantes en términos de vivienda masiva, jamás se logró estandarizar una ventana que condense, vidrio doble, mosquitero, no existe. O sea, puede ser que en 30 años a nadie se le haya ocurrido diseñar 4 ventanas que se puedan repetir de a millones y que finalmente te salga 3 pesos. O sea, la lógica de la vivienda en la Argentina, aún la de llamado interés social, que es la que el Estado entrega a familias que no tienen acceso a la vivienda, es muy cara, es carísima, porque se construye como se construye un auto artesanalmente cuando lo chocas, ¿no? ¿Viste? Cuando vos chocas el auto y querés recomponer y comprar las piezas, el farol, la rueda, te sale una fortuna. ¿Por qué? Porque estás construyendo artesanalmente. La vivienda en Argentina, aunque sea un plan de 4.000 viviendas, se hace con hormigón in situ, ladrillo hueco, bloque, mampuesto, revoque, bla, bla. Primero, eso es muy caro, mucha incidencia de mano de obra. Y por otro lado, en general tienen problemas constructivos, porque vos estás como adhiriendo
materiales de una composición determinada, con materiales, con elementos metálicos, y finalmente hay como ciertas, digamos, incongruencias químicas. Más allá de cuestiones de fisuras, por problemas de mala praxis en algunos casos, o mala construcción en general, y ninguno de esos modelos se prueba. Siempre es un traje a medida, pero que no hay instancias de prueba. Contra eso aparecen los elementos industriales, las viviendas industriales, pesadas, semipesadas, etcétera, o de piezas, digamos, que vos podés ir ensamblando, que vos podés probar y construir modelos, probarlos bajo cualquier régimen climático, es más, exagerar la situación, y una vez que pasan las pruebas que sean, ya podés llevarla y transportarla a lo largo y del ancho de un país con cambios climáticos tan fuertes, y que se adaptarían perfectamente porque han resistido todas las pruebas. Porque, a ver, si vos estás hablando de 3 millones de viviendas, son muchas viviendas. Entonces creo que un camino, una solución, no toda la solución, es esa posibilidad. Y el rol del Estado, en este caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, hacíamos referencia a la normativa que existe alcanza, hay que modificarla, ¿es solo un vehículo o hay que realmente transformarla y adecuarla? Yo creo que sí, hay que transformarla y adecuarla. En muchos casos ha perdido vigencia, en muchos casos, por ejemplo, no existe el término vivienda unifamiliar prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunos barrios, digamos, que tienen normativa donde se permite muy poco, pero son contados. En general, digamos, tiende a una ciudad que tiende a densificarse. Si bien es una ciudad muy extensa y promedio muy baja, yo que sé, una ciudad, Barcelona, por decirlo, Londres, son ciudades muy compactas, muy construidas, y el promedio son 6 pisos. Entonces son ciudades muy económicas, porque la densidad es una densidad muy equilibrada, entonces cualquier servicio que vos quieras instalar tiene un efecto contundente. Acá tenés que llevar luz y cloacas y agua en las extensiones para atender de repente 20 casas, ¿no? Bueno, todo eso en la ciudad europea en general no lo tiene, por lo menos en lo que sería el área ciudad. Buenos Aires necesita densificar, sobre todo los llamados subcentros, emparejar o homogeneizar ese tejido, permitir construcciones sobre lo ya construido. Incluso hay mucha construcción que tiene una nube encima que dice yo puedo tener más altura y puedo tener mayor cantidad de metros cuadrados. Bueno, encontrar la manera de que eso se pueda terminar de consolidar, aprovechando estructuras existentes para no tirar abajo, quiero decir. Y después ahí está la normativa, las llamadas normas de habitabilidad. Yo creo que ahí un poco el relato del principio, ¿no? Cómo la vivienda fue creciendo, cuando en realidad lo que ha pasado es que ha cambiado muchísimo la forma de vivir, la forma de habitar y las acciones del habitar. Yo creo que ahí debería contemplarse, yo te diría, casi sacaría las normas de habitabilidad, pero no para hacer peor las cosas, sino para hacer mejor las cosas. Por supuesto, esto es muy peligroso, esto habría que saberlo hacer, pero por lo menos sería un tema de discusión. O sea, o yo regulo mucho, o yo libero mucho. Ahora, ¿cuál de las dos nos daría la mayor posibilidad de bajar los costos de la vivienda, por un lado, apostar, digamos, a cuestiones que te darían mayor flexibilidad y de jerarquizar, que vos tengas que tener un dormitorio, que tengas que tener balcón, o sea, a veces no necesitas todo eso, ¿no? Y este debate o este tema para repensar en el ámbito académico existe, digamos, Sí. en el ámbito de las asociaciones profesionales también Sí, se aborda, sí, se está abordando cada vez más, ¿no? Sí. A ver, y termina siendo así, termina funcionando de esa manera. El ámbito académico es un disparador, porque si bien es un ámbito de enseñanza, hay cuestiones de orden pedagógico, también es un laboratorio de ensayo, porque te permite correr las fronteras del conocimiento y asumir ciertos riesgos de pruebas. Tenés cientos de estudiantes, cientos de docentes, los diálogos son muy intensos, y bueno,
de ahí, digamos, en general, el profesor universitario, que en general, en el caso de la arquitectura en particular, es muy fuerte la relación entre la academia y la profesión. O sea, muchísimos arquitectos de enorme prestigio son profesores y tienen sus estudios, y muchos de sus trabajos profesionales surgen, digamos, de los laboratorios de la academia, que en general son los que producen las obras iniciales, donde se despierta cierta polémica, donde son publicadas, donde son invitados a charlar y presentar, ganan premios. Y finalmente, el otro profesional, el que no se dedica a la academia, pero se dedica mucho a la profesión, y que en general aquel que se dedica solo a la profesión suele ser un tanto conservador, porque no está viendo trabajos de vanguardia, sino que va siguiendo de algún modo su tradición, su forma de pensar la arquitectura, que debe estar muy bien, o sea, pero está como pensando más en términos de tradición, ¿no? La tradición constructiva de hacer las cosas de tal manera. Cuando empieza a ver esas cosas que son posibles y generan éxito, bueno, toma esas ideas y las desarrolla. Pero en general surge de esas discusiones, sea la academia, las facultades, las escuelas, sea también en los ámbitos profesionales como sociedades entre arquitectos o consejos profesionales en nuestra ciudad, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora vamos a ir a una muy breve pausa y después vamos a hablar de este concurso Una Casa, Dale. Hábitat Contemporáneo, donde, digamos, toda una camada nueva de profesionales arquitectos tienen un rol relevante, ¿no?, en esto Fantástico, que estamos hablando. fantástico. Enseguida volvemos. Dale. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Seguimos en Ciudad y Comunas con el arquitecto Daniel Silverbaden, que estábamos hablando de las nuevas camadas, ¿no?, de las ideas nuevas en materia de arquitectura y en este caso en materia de la casa, del hábitat contemporáneo, donde se ha hecho un concurso muy importante a instancias tuyas y de otros colegas, ¿no? Sí, sí, te cuento. Sí. Sí, es una cosa maravillosa, que ya tiene más o menos un año de historia, pero está en plena vigencia. Y fue básicamente, se inició como trabajo de investigación en nuestra facultad de Palermo, y que bueno, tuvo una serie de resultados, es más, una serie de workshops y publicaciones, que en lo personal yo participé de algunas de esas instancias, y dejó una cantidad de temas que recién acabamos de hablar, ¿no? El tema de los nuevos modos de habitar, los impactos de las nuevas tecnologías, los impactos de la economía, el rol de la mujer, etcétera, etcétera. En estas cosas que tienen que ver con cierta casualidad, por llamarla de alguna forma, creo que ninguno cree en las casualidades, pero en este caso lo vamos a llamar de esa forma, un viejo cliente de mi estudio me llama, que había comprado una fábrica de vainas de PVC, con un sistema de hormigón, en fin, un ámbito industrial muy interesante, una empresa canadiense de origen, que se había ido del país y la compra, pero él tenía cero conocimiento, había comprado porque era un buen negocio. Y había empezado a fabricar contenedores para la industria petrolera, etc. Me llama, me dice, mira Daniel, necesito que me hagas 3 modelos de casas para yo tener productos, bueno, la gente me pide y no tengo que ofrecer, que no sean unos cubos parecidos a un contenedor, etc. Bueno, un tipo maravilloso, un tipo muy joven, Julián Arostegui, un empresario de estos jóvenes brillantes, y yo le pedí, dame 24 horas que pienso a ver si lo hago o que de otra forma te puedo ayudar, etc. Y bueno, a las 24 horas nos volvimos a juntar ahí en La Biela, en Recoleta, que se convirtió en nuestra sede social después, y le ofrecí lo que vos acabas de decir. Le dije, mira, porque como están en todas estas discusiones, me parece que lo mejor que puede pasar y es entender que la casa prefabricada, la casa industrial, no solamente existe y muy poco, sino que tiene muy mala imagen, muy mala prensa, porque han sido muy malas.
O sea, ha habido casas que uno recuerda, ¿no?, en la ruta, armaditas de madera o de esto, del otro, pero que en general eran pésimas de diseño, pésimamente construidas, que te la comprabas a los 3 años tirada, o sea, terminaba siendo carísima, una buena solución inmediata y carísima, porque la tenías que tirar. Entonces les propuse, ¿por qué no hacemos un concurso basado fundamentalmente en estos conceptos que yo le transmití a él, que hablamos recién, que surgen de investigaciones, etcétera, y convocamos a los mejores arquitectos, jóvenes, hasta 40 años, que sean profesores de la facultad, para de algún modo también prestigiar el tema de la academia y de enseñar, que hayan ganado concursos, que hayan sido premiados por su trabajo, que escriban, en fin, que sea gente sobre todo reflexiva. Después veremos su capacidad de diseño, pero en principio que tengan buenas ideas. Le pareció fantástico. Asociado también a una forma de comunicar todo que sirviese de difusión, ¿no? Para empezar a cambiar, tenés que difundir, sí, tenés que hacer esto, digamos. Y así fue. Organizamos un concurso, convocamos a 60 estudios de un universo que nosotros de algún modo conocíamos. Mis diferentes roles a lo largo de los últimos años me permitía tener un espectro de un universo bastante grande de conocimiento de todo el país. Incluso extendimos hacia las fronteras, algunos países fronterizos, como el caso de Paraguay, como el caso de Brasil, Uruguay, en fin. Invitamos también a estudios que los representasen. Y básicamente lo que le pedimos en una primera instancia fue no proyectar una vivienda, sino pensar en estas cuestiones. La industria automotriz, comparada con la industria de la construcción, todo lo que te acabo de decir. Los modelos familiares, etcétera, etcétera. Bueno, y que un texto muy breve y un dibujo conceptual. Sí. Bueno, lo maravilloso fue que sin prometer nada, 60 equipos de los 60 invitados presentaron su trabajo. Todo esto fue filmado, el jurado, se convocó un jurado muy importante. En esa primera instancia estuvo Pablo Sturbach de la UBA, Pablo Remes-Lenikov de la Universidad de La Plata, Eduardo Leston, que es nuestro director de carrera de arquitectura en Palermo. Ellos conformaron el primer jurado, que es un jurado que tiene una visión un poco más teórica, ¿no? Ese jurado, todo filmado, todo está documentado en Facebook, en las webs, etc. Ese jurado determinó 15 trabajos que podían seguir. A esos 15 se los convocó, había muchos del interior, Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, etcétera. Se los convocó a una reunión, se les pagó los pasajes, a cada uno se le pagó una primera vuelta, para que invirtieran no en bebidas, sino en poner esa plata en funcionamiento para tener buena calidad de presentación, de maquetes, ya se le pedía maquetes, etcétera. Y en vez de un programa, 2 dormitorios, etc., se le pidió una casa escalable, que crezca, una casa que sea flexible, una casa que pueda ser industrializada, pero no se le informó cuál era el sistema industrial, para que o sea, lo que nosotros queríamos eran buenos proyectos de casa, no queríamos acotarlos a un sistema. Bueno, y entonces, en vez de escribir un programa de 2 dormitorios o tantos metros cuadrados, se habló de metros cúbicos y se le contó la historia de una pareja. Una pareja joven, universitaria, que coleccionaban discos de pasta, que leía mucho. O sea, se los iba informando de una situación de una pareja muy contemporánea que prácticamente eran ellos, porque son todos menores de 40 años, que querían tener a futuro hijos, pero ahora no porque estudiaban, que el papá regaló el auto, en fin, tenían un perro, les gusta tener una granja. O bicicleta, todo. Exacto, o sea, podés imaginártelo. Contamos un guión, no le dimos un programa. Y que ellos proyectasen para esa pareja esa casa. Bueno, un nuevo jurado, donde Leston continuó, se incorporó Augusto Penedo, que ha estado en este programa, actual presidente del Consejo Profesional, y Gustavo Diegues, que es del estudio A77, que hace muchísimos trabajos con reciclados, un estudio muy interesante de mobiliario urbano, en fin. Bueno, el fallo se hizo en la propia empresa, que tiene una planta en La Plata, la empresa Royal Technology, en el Parque Industrial de La Plata, están ellos, y sobre esa planta enorme de 11.000 metros cuadrados se pusieron las 15 maquetas y el jurado tuvo la comodidad de poder visualizar con comodidad los proyectos, todo eso, y bueno,
Hubo 5 trabajos, que esa era la idea, que haya 5 modelos de casa, 2 de Córdoba y 3 de Buenos Aires. Ya se firmaron los contratos exactamente hace menos de 3 semanas, por ahí, y ya están trabajando en poder fabricar el primer prototipo. Ajá. Y a todo esto, esos prototipos que se pondrán a prueba para por marzo, ya empezar a tener las primeras casas ya probadas, se están abriendo showrooms en shoppings. La idea es que las casas se puedan comprar en los shoppings. Que vaya un matrimonio, que pueda ver los modelos, que se pongan unos óculos y puedan recorrer las casas, que puedan adaptarlas a su gusto. Bueno, la quiero de tal material, de tal color, etcétera, con la base industrial, ¿no? Innovación en todo, digamos. Absolutamente. El diseño hasta absolutamente. el acceso, digamos. No, por ejemplo, se eligió una persona que mide muy bien en los tweets, como Calu Rivero, para que sea la embajadora del sistema Una Casa. Entonces ahora a Calu, a cambio de esa colaboración y todos sus mensajes de tweet, se le está construyendo, o se le va a empezar a construir una casa en Uruguay, en un lote que se le dio. En fin, me parece que es una jugada muy inteligente de parte de Julián, que es el promotor de todo esto, y que nosotros lo que hicimos fue colaborar desde las herramientas conocidas de la arquitectura. A partir de este momento, digamos, la instancia es muy apasionante porque es una situación muy rara tener una casa construida en una fábrica y que vos la pongas a prueba y que estudies todos los detalles, porque cada detalle se va a repetir N veces. Y este tipo de propuesta uno puede pensar que es posible en la ciudad de Buenos Aires, o es más pensado para casas de fin de semana, en el interior, digamos. ¿Se puede contemplar ambos escenarios? A ver, esta es una idea que estamos llevando adelante, esto es lo inédito. Esta idea nace porque Julián, cuando me llama, él tiene en su cabeza que hay una cantidad de loteos en la provincia, sobre todo en los cordones, digamos, de la ciudad, que no cumplen, o sea, que están vacíos, que los lotes se compraron, pero que la gente no la puede construir. Algo así como que, no sé qué empresa vendió 50.000 lotes y hay 42.000 que están vacíos. Entonces, ese mercado, la vivienda unifamiliar, esta no es la solución para la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Nosotros el año que viene vamos a anunciar y vamos a repetir esta experiencia, mejorando aquellas cosas que hayamos hecho mal y reforzando las que salió muy bien, que se va a llamar multicasa y que vamos a abordar la vivienda de media densidad. Por ejemplo, casas sanguijuela, casas parásito, casas que se puedan colgar de los edificios existentes. O sea, crecer hacia arriba en aquellos edificios que están terminados y que uno podría completar. O incluso completar un lote vacío o fuera de la ciudad, en ámbitos, digamos, loteos más grandes como existe en la provincia, poder hacer viviendas de más altura, digamos, de mayor densidad, con mayor complejidad en cuanto a sistemas, etc. Vamos a lanzar ese concurso. Bueno, apasionante también. Sí, claro. Que lo seguiremos seguramente también. Lamentablemente se nos acabó por lo menos el tiempo hoy, seguramente más adelante lo volveremos a convocar. Buenísimo. Agradecemos mucho la presencia en nuestro programa y esperamos haber contribuido a esta apertura mental, ¿no? de pensar no solo la ciudad, sino también la casa propia en términos de lo que va a ser el mañana, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la invitación y me parece que lo que logran estos programas y esta difusión es poner estos términos de discusión. Me parece que lo que viene muy bien es discutir para mejorar estas ideas o reemplazarlas por otras ideas mejores. Lo importante justamente es el debate. Exactamente. Muchísimas gracias, Daniel. Nos despedimos hasta la próxima semana en Ciudad y Comunas, aquí por la señal de Arinfo TV. Agradecemos a Pablo Guardia en la operación técnica y nos reencontramos en 7 días aquí en esta agenda alternativa de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.